mamá le mandó una notica a la profesora en la previa que decía, profesora, castíguelo. Tuve como mi primer contacto con la muerte a través de un cadáver. La niña se murió, ver un funeral, pero uno no sabe lo que se va a encontrar. Mirar el ataúd, a tocarlo, mirar a la niña y verla vestida de traje de primera comunión. Huele a muerto, flores de muerto. Ese día se materializaron al ver ahora sí un cadáver y yo tenía miedo en el baño. Eso fue macabro. La niñez se acaba en el momento en el que somos conscientes de que la muerte existe. Hemos escuchado que el maestro es la única profesión que forma a las otras profesiones. Por eso, este podcast, saquen una hojita. En este podcast indagamos las etapas escolares y un poco la vida de los profesores. Hoy está con nosotros el profesor Carlos Campos. Carlos, bienvenido. Gracias, Mónica. Y Carlos ha sido profesor de una materia, no sé cómo llamarle porque puede llamarse de varias formas en una carrera universitaria, pero específicamente le podemos llamar como sonido. Sí. Profesor de sonido. De sonido y también algo de redacción, algo de contenidos audiovisuales, pero principalmente de sonido. Listo. Y para no adelantarnos tanto, ya saben más o menos a qué se dedica el profesor Carlos. Y vamos a preguntarle a Carlos para poder llegar a la actualidad, si Carlos, por ejemplo, hizo kinder, preescolar, prejardín, párvulos y todo lo que actualmente existe. ¿O cuál fue su primer grado? Guardería. Guardería. Bueno, yo comencé mi carrera escolar en el kinder y fue algo bastante especial, bastante particular. Fue en una institución privada, era pues el primer contacto con una profesora, con compañeros de clase, con lo que allí se aprende, con las manualidades, con los juegos, con usar un uniforme, ponerse un delantal para no mancharse con las témperas, llevar una lonchera. Entonces fue bastante particular porque fue una institución privada y pues el trato que recibí fue chévere, fue interesante. Ya después no tanto. Después ¿Cuántos años tenía? Creo que 4 o 5 años, 5 años digamos. ¿Tiene recuerdos muy vivos de kinder? Bastantes. Sí, ¿como cuáles? A ver, los que puedo mencionar, los que puedo recordar así con más facilidad, lo que mencioné hace un rato, mancharnos la ropa con pintura, jugar con unos aros como de hula hula que llamaban, saltar sobre ellos. Recuerdo a la profesora me generaba algo que era a veces un pequeño temor porque tenía una apariencia de ser como muy rígida, de ser brava, pero nos hablaba con amor, no sé. Los compañeros que tuve, recuerdo a 3 en especial, uno de ellos era de esos niños que se voltean la parte superior de los párpados y nos decían, miren lo que yo hago. Y luego pues, todos nos asustábamos, nos impresionábamos, pero luego lo buscamos para que nos hiciera una demostración de eso nuevamente y luego nos decía que no, porque la mamá le decía que eso le provocaba pesadillas. ¿Recuerda el nombre de la profesora? Gloria, pero ¿o era Gladys? Creo que era Gladys, más bien la de kinder. Gladys, la de kinder, la Sí. de primero Gloria, para poder hablar Sí. de la cronología. En ese kinder en el que uno disfruta por el delantal, por la pintura, por los aros y los juegos, pues generalmente el kinder es para eso, ¿no? Para divertirse y disfrutar. Sí. ¿Recuerda algo de kinder que no lo haya hecho disfrutar para nada? Recuerdo, o sea, llegaba el momento de la salida y nos sacaban a esperar la llegada de los papás, o sea, de una manera anticipada, nos llevaban como a un zaguán y ahí estaba una puerta cerrada. En ese kinder estaba estudiando también mi prima y mi prima es mayor que yo 2 meses, pero es mayor que yo en otras cosas. Tenía como la capacidad de frentear a la gente. Entonces, una profesora que le habló feo en esa época, siendo mi prima una niña de 5 años, ella le dijo, usted que me toca y mi papá la demanda. Eso fue así como lo más cercano a algo feo que yo presencié. Admirable que mi prima tuviera como esa capacidad. Después estudió Derecho. Ya estaba mostrando desde kinder sus capacidades. Lo que iba a hacer, sí señora. Carlos, y en kinder, por ejemplo, digamos que las actividades que se desarrollan son muy bonitas, son prácticas, son didácticas, ¿sí? En kinder. Cuando usted pasa a primero, ¿estas actividades terminan o continúan un poco con estas actividades didácticas? Yo creo que terminan porque yo hice primero 2 veces. Entonces, cuando yo pasé a primero... O sea, primero hizo primero y segundo hizo primero, en el orden. Sí, primero intenté hacer primero y después hice primero y ahí sí lo culminé. Cuando yo paso a primero primaria,
ya paso a una institución pública, que en esa época se llamaban escuelas, o sea, no había, había la distinción, escuela es lo público y colegio es lo privado. ¿Sí? Ahora son instituciones educativas y son de carácter público o son los colegios privados, pero ya no se llaman escuelas ni concentraciones escolares como en esa época. Bueno, yo ingresé a la concentración escolar Olaya Herrera, que ya no existe, y fue una cosa ya bastante diferente a lo que fue primero. La relación con la profesora, ahora sí la profesora Gloria, con los compañeros, con el entorno. Conclusión, me retiré a mitad de año, yo creo que antes de mitad de año, y me fui para la casita. ¿Por qué? Porque tal vez estaba muy pequeño para estar en primero primaria, no sé, tal vez estaba muy asustado. Pasaba que me atemorizaba la profesora Gloria, gritaba mucho, le golpeaba a la gente por la espalda, me orinaba en el colegio, en la escuela, ¿Pero del susto? tal ¿Le vez, daba miedo pedir permiso para ir al baño? yo creo, sí, era como eso, sí, 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 me hizo recordar que sí, sí, no me atrevía a pedir permiso para ir al Cuando baño. sucedía eso, porque los niños, cuando somos niños somos crueles, los demás niños le decían cosas. Yo creo que sí, sí, como que yo no era así como de muchos afectos en los demás compañeros porque pues cada uno estaba tratando de sobrevivir, de hacer lo suyo, de hacer las planas, lo que le pusieran a hacer, planas de palitos y bolitas. Y la profesora era bien de carácter fuerte, atemorizante, ella se acercaba y uno empezaba como a temblar. Entonces, no me fue bien y me fui para la casa a seguir mi proceso de aprender y de conocer el mundo, de descubrirlo allá, con lo que pudiera hacer en la casa, con libros, con la televisión de dos canales, no únicamente, eh, la imaginación, mientras me preparaba para el siguiente año, entrar nuevamente a primero, pero ahora en jornada contraria, en esa misma escuela, pero en jornada contraria. ¿Por qué? Porque le he escuchado a otra persona que en la jornada de la tarde había unas profesoras que eran muy queridas y que muy chéveres y muy buena gente, entonces dije, bueno, quiero entrar por la tarde. Sin embargo, cuando me voy a matricular para hacer por segunda vez el primero, me encuentro con la profesora Gloria en la matrícula y dice, este niño, ¿para qué grado va? Dice mi abuelita, dice, para primero, él va a repetir primero. Y dice, él no tiene por qué repetir primero. Cogió una libreta, una libreta de notas y me dijo, lea acá lo que dice acá. Y yo leí lo que decía, dijo, este niño ya sabe leer, este niño tiene que entrar a segundo. Y yo no, yo quiero primero. Entonces, si no, hubiera terminado todo este proceso académico con un año de anterioridad y vaya uno a saber lo que me hubiera pasado, para bien o para mal. Cuando se toma la decisión de que usted no estudie más esa primera temporada de primero primaria, ¿por qué se toma esa decisión? O sea, su mamá, ¿por qué dijo ya no más? Usted lloraba, usted decía no quiero estudiar más, porque tenía 6 Ah, añitos. sí, lo que pasa es que ahora recuerdo que sí de pronto no me la llevaba tampoco bien con los compañeros. O sea, los compañeros, al notar que uno está dando problema, pues asumen que uno es problemático para todo. Entonces ellos se encargan de crearle a uno un nuevo problema. O sea, lo tratan como de rechazar, como de hacer a un lado algo. Y mi abuelita fue como a defenderme. La profesora Gloria le dijo, eso que usted está haciendo está mal. Usted viene a defenderlo a él y en el resto de su vida no va a ser capaz de defenderse. Palabras sabias. Pero no funcionó ese primero para mí. Entonces, no sé mi mamá qué actitud tuvo, no sé si ella se desilusionó, si se puso brava, no creo, pero yo terminé gozando de estar en la casa un periodo de tiempo donde quizá lo que me hacía falta era eso, estar en la casa, de pronto crecer un poquito más. ¿Cuáles eran los dos únicos canales de televisión que mencionó anteriormente? Cadena uno y Cadena 2 de Inravisión. Ah, era cadena 1 y cadena 2. Yo De casi no me acuerdo. Inravisión. Había una cadena 3 pero esa no era para nosotros, era solamente para la gente de Bogotá. O sea, nos mostraban la publicidad de Inravisión, cadena 3. Y uno decía, ay, ¿qué pasará en la cadena 3? Y era un canal bastante cultural. Eso es lo que hoy día es Señal Colombia. Bueno, entonces empieza por fin, primero primaria, Ahora sí, ahora sí, el primero de verdad. en forma, Sí, con otra profesora, sí. que se llama Elvinia se llamaba. Elvinia, y ella, muy buena profesora. Sí, muy buena profesora, paciente, querendona. Era pues lo que uno decía, es una abuelita tierna. Ya tuvo que haber muerto pues por la edad que tenía y todo el tiempo que ha pasado.
ella nos acompañó como hasta mitad de año y se fue y se acabó la magia y llegó una profesora parecida a la profesora Gloria, llegó una profesora que atemorizaba, pero ya no hubo ningún problema. Yo sabía ya que las cosas eran simplemente seguir instrucciones, obedecer, hacer las cosas como son, participar, y yo no tuve problema con esa profesora. Carlos, usted mencionó entendí que era ser obediente, seguir instrucciones. ¿Se considera que así es como debe ser la educación primaria? En ese momento, como ya venía de la experiencia con la profesora Gloria, y ya pues estaba más grande y ya llevaba el año avanzado, yo ya no me iba a chicopalar y a echar para atrás porque llegara una profesora con esa actitud agresiva. Entonces, ya basado en la experiencia, dije pues, hacerle caso. Si ella dice, se sientan, pues uno se sienta. Y si hagan silencio, pues uno se calla. Entonces, en ese momento, para mí fue lo mejor, lo más inteligente. Y, pues, que si sea así como se debe hacer permanentemente en la educación primaria, no lo sabría responder. Porque son dos factores. Limitar a los estudiantes, o sea, de alguna forma como atarlos a lo que el profesor diga que hagan y solamente eso, y si viene acompañado de un grito, o dejarlos que hagan lo que quieran y el profesor no haya que hacer y está también desesperado. O sea, Los dos límites. sí, es un trabajo fuerte. Yo creo que no, ahí lo que cabría son los matices. No se puede decir ni blanco ni negro y no hay nada más porque es una tarea muy difícil para los profesores lidiar con estudiantes de primero, de segundo, yo pienso, de los Sí. grados más pequeños. Bueno, termina primero primaria y, bueno, la problemática que tenía del año anterior de orinarse pasó. Sí, Yo creo que era más por el temor, ¿cierto? La profesora. sí. Entonces, en primera primaria, súper bien. Sí, ¿Cómo le fue en segundo? me fue bien, aunque ya empezaron los problemas que prácticamente son como la radiografía, ¿no? El mapa de lo que iba a ser el resto de mi carrera académica estudiantil. O sea, de una vez empiezan los problemas con las matemáticas, de una vez empiezan ligeras dificultades con sociales, pero principalmente con la matemática. Pero en segundo me fue bien y empezó también una proyección de lo que iba a ser mi forma de ser en el resto de años, porque también tuve algunos encuentros, no peleas, sino situaciones así particulares de disciplina a la hora del recreo con los compañeros. Entonces, por ejemplo, en esa época a los que corrían, si los atrapaban corriendo, los llevaban a una detención, a un área de detención y se quedaban sin descanso el resto de recreo, porque la orden era no correr para evitar que se cayeran y se hubieran heridos, lastimados. Este, desde ahí empezó, desde segundo empezó mi idea como revolucionaria. Yo crecí con mucha imaginación, mucha imaginación. Yo creo que era por lo que en la casa vivía muy solo, entonces, o sea, no tenía vecinos con quienes jugar. Entonces, yo hacía mucho mundo interno y ese mundo interno a veces lo sacaba y se lo compartía a otros y les decía, juguemos a esto, juguemos a la guerra, juguemos a que... una vez inventé que el juego de la guerra de las galaxias y yo ni siquiera me había visto la película, pero me gustaba lo que alcanzaba a conocer de ese mundo de Star Wars y yo me inventaba la película en mi mente y entonces usted haga esto, yo hago esto y todo, y nos escogieron y nos llevaron allá a detención. Luego empecé a conocer que la historia de Simón Bolívar, que la campaña libertadora, y se me mete eso en la cabeza y empiezo a pensar en una revolución en la escuela. Y bueno, cosas que... Apenas en segundo primaria. Sí, eran poquitas, o sea, pero ya eran las primeras semillas de lo que vendría después. De la imaginación Sí, que tenía Carlos en esa época. sí, me acuerdo también que en segundo primaria con un pseudo amigo que tuve, no voy a decir su nombre, nos llamó la atención una compañerita y empezamos a hablarle y al siguiente día llegó ella con la mamá y a hablar con la profesora. Y luego la profesora pues nos hizo sentir mal en público delante de todos, todos se burlaron de nosotros y ustedes cámbiense de puesto. Y ahora es que se enamore de un compañero llamado Serafín. Y ahora es que se enamoren de Serafín. Todos se reían. Un tipo de bullying le hicieron ahí. Claro, claro. En segundo primaria.
Bueno, segundo primaria, de todas formas, creo que todavía es un año escolar inicial, pero ya uno como estudiante toca tomarse en serio las materias, las áreas, lo que toca estudiar. ¿Recuerda alguna materia que en la actualidad quizás no se esté dando, pero usted sí la vio en primaria? No, no, no recuerdo. Yo lo que sí recuerdo, o sea, es que de segundo no tengo tantos recuerdos de escuchar a la profesora hablar de una asignatura o de darnos una máxima, digamos, que fuera de ciencias o de sociales o algo que se me haya grabado, ¿no? Como sí pasa en los siguientes años. Lo que sí recuerdo de segundo primaria es que un día la profesora salió y la profesora también era mayor, era una persona ya de la tercera edad, esto, y ella se fue y se formó el desorden en el salón. O sea, todo el mundo estaba gritando y saltando y todo eso, y yo no estaba ni gritando ni saltando, de pronto gritando sí, hablando fuerte. Entonces, a mi pseudo amigo que mencioné, a mí se me ocurrió decirle una frase chistosa a él, o sea, como burlarme de él, por algo de él, y cuando la profesora regresa al salón, yo pasó como en el Chavo. Todo el mundo hizo silencio y yo fui el que quedé hablando. Entonces la profesora, o sea, tenía que desquitarse con alguien. La profesora quería llegar a imponer el orden, dar ejemplo, alguna cosa, pero no podía con todo el salón porque todo el salón era el que estaba alborotado. Entonces, como me cogió a mí, fue por su regla y me dijo, esta sí no será rebajo. Y se vino con la regla y muéstrame la mano y ¡pah! El reglazo. Eso sí fue lo que me grabó. Otro día que me dejaron sin recreo, la profesora misma me dejó sin recreo. Luego se me acercó porque me puso a hacer unos ejercicios de matemáticas en el recreo y yo empecé a respirar fuerte y me decía, ¿por qué suspira? ¿Por qué suspira? ¿Me tiene rabia? Entonces yo siento que, uy, como que más me estaba presionando, pero yo no estaba a punto ni de golpearla ni de nada, tal vez yo respiraba así, no sé, pero esas son como las cosas que más recuerdo de segundo primaria. También Pero de pronto estaba un poco exaltado. sí, claro, porque Mm, era frustrante quedarse uno sin recreo. Era como que... sí. Era una profesora que era muy buena, Hilda Briseño de Stapper. Sí, y en segundo primaria perdió materias, ¿no? Yo creo que por ahí alguna vez perdí algo o estuve a punto porque en una previa eh, tenía que mi mamá firmarla, siempre le hacían uno que regresarla para mostrar la firma, para demostrar que los papás verificaron, tuvieron la evidencia de que uno sacó esa nota y si la nota era negativa, pues con mayor razón. Yo le había perdido y mi mamá le mandó una notica a la profesora en la previa que decía, profesora, castíguelo. ¿Y la profesora lo castigó? No recuerdo. Para mí fue suficiente con la nota. Carlos, entonces, bueno, es promovido a tercero primaria, Sí, en la misma escuela, porque va hasta quinto. sí, 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 sí. Cuando paso a tercero primaria, vengo de haberse terminado segundo con la amenaza de matrícula condicional. ¿Por Es qué? el juego de la Guerra de las Galaxias. Creo que por eso fue suficiente. Yo me hice como una mala imagen en segundo, que realmente fue mala imagen. No, no fue que me hubiera portado mal. Fue como algo que venía acumulado, tal vez ya me habían conocido del anterior primero. Entonces cuando entro a tercero, entro con matrícula condicional, pero pasa ahora sí todo lo contrario. Si en segundo me fue bien, en tercero sí que me va mejor. El tercero fue mi año, eh, fue con la profesora Betty. Con ella me pasó algo muy bonito y es que vimos la lectura, qué es la lectura y cómo se lee. Y nos dieron como el tema, lo copiamos y al cabo de 2 clases venía ya la práctica, leer en voz alta. Cuando me tocó mi turno, yo leí muy bien. Y ella se quedó sorprendida y me preguntó delante de todos, ¿usted por qué lee tan bien? ¿Es que usted lee en la casa? Y yo le dije, no. Dijo, entonces, ¿cómo hizo? Le dije, apliqué lo que usted nos dijo. O sea, en la coma hacer una pausa, en el punto hacer una pausa. Esas eran las indicaciones de ese tiempo, de 3 segundos antes de continuar. Yo lo hacía así. Todo en la mente yo contaba, 1, 2, 3 y seguía leyendo. Entonces, según la profesora, yo leía muy bien. Entonces pasó algo que en tercero, un día nos llevaban, como ya dije dónde estaba ubicada la escuela, ¿no? Ahí cerca de la gobernación. Entonces, a 4 cuadras está el Parque Romero, donde está el cementerio. Entonces íbamos allá a educación física, pero también íbamos no recuerdo por qué motivo, entonces nos íbamos en fila y con cuidado, y entonces salió la directora
y dijo que cuidadito con el comportamiento. La directora era una persona estricta que con su sola apariencia y su forma de hablar ya inspiraba algo de temor, era muy fría, muy callada. Cuando ella dice, todos se comportan bien, especialmente este niño, se refirió a mí, porque como yo tenía matrícula condicional, este niño que es tan indisciplinado, y la profesora Betty salió en mi defensa y dijo, al contrario, él es el mejor estudiante que tengo. Entonces yo, ¿cómo? O sea, ella ¿Cómo? desvirtuó todo lo que traía anteriormente, Sí, pues la imagen que traía Carlos de los otros claro, grados. claro. Y ese reconocimiento sobre mi lectura en voz alta, yo creo que me sirvió para creérmelas, asumir que es verdad y seguir leyendo de ahí en adelante. Entonces la pasé muy bien en tercero primaria por ese lado con la profesora Betty. Oiga, Carlos, tan importante lo que usted acaba de decir, porque normalmente los profesores resaltamos, digamos, si estamos en primaria, pues resaltamos a esos niños que siempre resaltan, ¿no? El niño excelente, el que siempre saca buenas notas, el juicioso, digamos. Pero cuando sucede lo contrario, ese que es desobediente, un disciplinado, entre comillas, pues nunca será resaltado de no ser por su indisciplina. Sí, Cuando logra suceder lo que le pasó a usted ese día, porque donde su profesora no le diga eso a la directora sigue con la imagen de este niño es un problema. Me parece súper importante que la profesora haya hecho eso ese día y cómo lo marca uno positivamente. Una frase o que le resalten a uno algo cuando uno cree que uno no es así. Porque yo creo que hasta usted decía, no, si yo me han regañado muchas veces, uno no se come el cuento, pues. claro, y yo entonces, y eso fue temprano, eso fue como en los primeros meses del año, entonces de ahí para allá pues yo ya asumí que era un buen estudiante. Eso fue en el año 89, un año que mucha gente en Colombia y en otras partes del mundo tienen la memoria porque pasaron muchas cosas en ese año 89. Y a mí también me pasaron cosas más allá de la escuela. Mejor dicho, ese año viví una experiencia que en su momento fue bastante traumática y ya la he tenido que resignificar, pues porque no me voy a quedar con la misma versión toda la vida, ¿no? Imposible. Y es que tuve como mi primer contacto con la muerte a través de un cadáver. Resulta que Como que por primera vez vio un muerto. sí, eh, resulta que una niña que había estudiado en la escuela, ya había salido de quinto, creo, se murió de problemas en el corazón. Yo la había visto por ahí un par de veces, sabía quién era, sabía de quién se trataba. Pero las profesoras tuvieron la genial idea de al siguiente día llevarnos al funeral en fila, nuevamente ahí al Parque Romero, hay una funeraria. Ese Parque Romero es especial en esta historia porque siempre de la Olaya Herrera mandaban a uno o dos estudiantes a ser mandados al Parque Romero. Ahorita menciono qué es lo que pasa con el Parque Romero y por qué es tan importante en esta historia. Pero entonces fuimos a la funeraria, nos fuimos en filita, uno que la niña se murió, vamos al funeral, pero uno no sabe lo que se va a encontrar. O sea, la primera vez que entra uno a una sala de velación, ver un funeral, ver el dolor de la mamá llorando, del hermano llorando, y uno pues uno no se va a burlar de eso ni nada. Bueno, no sé si habrá quien le produjo risa porque éramos niños, pero uno sabe que no es algo para reírse. Pero terminarás pasando por orden de las profesoras a mirar el ataúd, a tocarlo, a mirar a la niña y verla vestida de traje de primera comunión, eso fue macabro. O sea, eso yo creo que asustó a más de uno. Entonces, de ahí para allá regresar a la escuela en fila y luego llegar a la casa, en mi caso, llegar a la casa a bañarme porque yo sentía, o sea, las cosas que uno anteriormente de niño escuchaba que los adultos mencionaban sobre muerto, huele a muerto, flores de muerto, Si visita un eh, cementerio, báñese cuando llegue a la casa. sí, que asustan, que en tal caso asustan, que uno como niño las escuchaba, las dejaba pasar, ese día se materializaron al ver, ahora sí, un cadáver y llegar a la casa y entonces el baño era oscuro y yo tenía miedo en el baño. Era de día, pero el baño es completamente cerrado y grande, salón grande y bañéme, pero bañé rápido porque se venía a mi mente la imagen de las coronas de la cara de la niña, pues tenía acá como quemaduras en los labios, tal vez tuvo fiebre, alguna cosa. Y no, eso fue terrible. Años después yo encontré una frase de un poeta francés, de los que llamaban los poetas malditos, y decía que la niñez se acaba en el momento en el que somos conscientes de que la muerte existe.
Entonces yo en el momento cuando leí esa frase, que fue en la UIS, yo dije, bueno, pues entonces de pronto ahí mi niñez se acabó de cierta manera. De pronto no, todavía quedaba algo de niñez, pero sí pasé mucho tiempo culpando a las profesoras por ese detalle de habernos llevado a eso. Sí, cuando se dice tuvieron la genial idea es porque no fue tan genial. No, por supuesto, luego ya lo resignifiqué y dije, pues hombre, la vida es así, ¿qué se le puede hacer? A mí me fue dado, a nosotros nos fue dado enfrentarnos a esa imagen real de lo que le pasaba a cualquiera siendo incluso niño, porque ella era una niña, por ahí yo creo que no tenía más de 12 años, y que a todos nos va a pasar. ¿Cuánto tiempo duró ese susto de pensar en que en cualquier momento se le iba a aparecer la niña? Yo creo que a lo largo de todo ese año, al siguiente, como unos 2 años. Sí, la imagen y el recuerdo como del olor de las flores. Es que el olor de las flores en ese momento se vuelve como muy penetrante, entonces se activa la memoria olfativa, la visual. De ahí yo me acuerdo que una señora se acercó al ataúd y le hablaba, le decía, mamita, yo ahorita me voy porque voy a trabajar, pero yo vengo por la noche, le hablaba al cadáver. Otros compañeros, tal vez ya que habían sido por sus tradiciones, han sido más cercanos a eso, por el catolicismo, algunos compañeros decían esto, hay que tocarle los pies al ataúd. O sea, cada uno estaba en su cuento y yo estaba en una película de terror. Claro. Y la estética, o sea, la niña vestida con su traje de primera comunión de blanco, eso lo hacía más simbólico, Claro. más fantasmagórico, digo yo. ¿Y dormía solo? Eh, no, yo dormía como que con mi abuelita, o sea, en camas separadas, pero en la misma habitación. Pero sí, yo estaba bastante asustado. No, es que eso es un trauma. Digamos, en mi niñez yo tuve varios sustos así, o porque me los imaginé o porque sucedieron, no sé. Pero, por ejemplo, dormir solo es tétrico para uno de niño y que uno sufra como tan de niño de miedo, ¿sí? Estar solo en una habitación y que llegue la noche es tétrico. Sí, sí. Y en la casa donde yo vivía, que viví hasta los, creo que 10 años, que digo que no tenía amigos porque es que la casa está ubicada en la calle 41, centro de Bucaramanga, entre carrera 12 y 13. O sea, mis vecinos eran los policías, el comando de policía. No había niños para jugar. No había casi que tampoco opción de usted decir me siento en la puerta de la casa a ver pasar gente, niños, no, porque eran policías para arriba y para abajo, motorizados. Pero lo que sí extrañaba era tener compañeros. Y alguna vez que salí a la calle a intentar jugar, me dijeron que guardara la bicicleta porque no me la quitaban, que ahí no podía subir o bajar. Entonces era volver hacia adentro de la casa. ¿Y qué pasaba dentro de la casa? Un zaguán largo, un segundo piso, con tablas el piso. O sea, el ambiente perfecto como para que uno empezara a escuchar ruidos. Detrás de la casa había un monte, un lote. Hacia el extremo superior, o sea, dentro de la misma manzana, había dizque, una funeraria, decían mis tíos. Detrás del monte quedaba un lugar llamado el Refugio Social, que era un lugar como de asilo de niños. Yo allá a ese Refugio Social entré varias veces, como 2 veces, y tenía compañeros también de la escuela. Al otro lado, las torres de la iglesia de San Laureano, desde ahí se veían y se escuchaban las campanas. Entonces, desde ese balcón, ahí yo tenía para imaginar y para acabarme de asustar y para salir corriendo del segundo piso y bajar. Luego de noche escuchar ruiditos ahí atrás en el monte, que se pasaban ruidos, uno escuchaba que decían pss, pss. Bueno, entonces a todo eso le sumaba lo de haber visto el cadáver, entonces fueron 2 años duros. Usted mencionó ahorita algo sobre el Parque Romero. Pero un detalle, ¿no? Ajá. O sea, aparte de eso, el terror, las películas de terror, el género de terror, después a mí me gustó, me llamó la atención. O sea, no pasó lo contrario que yo dijera, no quiero saber nada de eso, ni de muertos, ni de, por ejemplo, la película Los Muertos Vivientes, no quiero nada de eso, no, Sí. sino al contrario. ¿Y todavía? Ya no tanto como antes, ya no me desvivo por eso, pero si encuentro algo de terror bueno que valga la pena, lo veo, lo disfruto. El Parque Romero, ¿mandaban a los estudiantes al Parque Romero a qué? Bueno, primero que todo el Parque Romero, a pesar de que están sus canchas y en esa época, y ahora creo que no es muy diferente, y están los juegos infantiles, estaba también, el sector de la venta de flores, hay un sector intermedio que, como decían las profesoras de la Valle Herrera, está lleno de marihuaneros y de prostitutas, decían las profesoras de la Valle Herrera. Uno de niño, primera vez escucho que la palabra marihuanero, la palabra prostituta, pero lo que sí es que uno pasaba cerca del Parque Romero y a uno le da como miedito
por esas personas desocupadas que veía ahí, como todas reunidas. Y el cuento de las prostitutas, y como enfrente quedaba un puesto de salud, y las profesoras, pues ellas un poco clasistas, un poco elitistas, que ahí van las prostitutas a hacerse el examen. Estaba de moda el SIDA en el mundo, entonces uno sabía que era un sector pesado, y sin embargo lo mandaban al Parque Romero a comprar el clavelito de ponerle a la imagen de la Virgen del patio de la escuela. O sea, tiempos en los que los profesores mandaban a los estudiantes a hacer diligencias y no medían las consecuencias de lo que podía pasar cruzando una calle y que no tiene por qué hacerlo y que normalmente no lo haría solo. Normalmente quizá un papá no mandaría a su hijo ni a la tienda o ni al supermercado que está a 5 cuadras porque ya es mucha la distancia, considera algo. Nosotros nos mandaban al Parque Romero, pero nosotros encantados, nosotros Claro, íbamos felices. salir a la calle. Y nos mandaban de a dos. Por lo bueno era eso. Sí. Bueno, Carlos, y termina tercero primaria y luego viene cuarto primaria. Cuarto primaria con la señorita o señora Odolinda. Me fue bien. Ella también una profesora querida, profesora, digamos que de esa gente a la que se le nota en su forma de ser, sobre todo en el factor seriedad, se les nota que tienen valores, que tienen ética, que la viven, que la tratan de aplicar, que tampoco maltratan a los estudiantes, aunque en esa época pues era común que las profesoras dijeran este majadero, este pegote, majadero, pegote, bueno, pero pues con ella no tuve ningún problema, con los compañeros tampoco. En esa época fue el Mundial de Italia 90. ¿Por qué recuerdas que era el Mundial de Italia 90? Porque estábamos con la fiebre, por ejemplo, la selección Colombia clasificó, salieron la línea de cuadernos de Editorial Norma de la selección Colombia, venía por dentro una calcomanía. A mí todos mis cuadernos me los compraron de eso, estaba Villita, el Pío Valderrama. En el partido en el que Colombia jugó contra Alemania, que clasificó a octavos de final, que fue el famoso gol de Freddy Rincón, a nosotros nos mandaron de la escuela a las casas para ver el partido. 1990 es el año en el que asesinan a Carlos Pizarro, candidato presidencial, desmovilizado del M-19, y entonces las profesoras nos mandaron también para la casa porque temían que se formara una revuelta, que se formara lo que sabemos, lo que decimos. Tiempo después yo iba por la calle, por ahí cerca de mi casa, salí a caminar al centro con mi mamá, iba a hacer un mandado, cuando me encuentro un grafiti en una pared que yo le decía a mi esposa, un grafiti que cambió mi vida. Decía, a Pizarro no lo mató el cartel de Medellín, a Pizarro lo mató el cartel del gobierno. Yo, uy, ¿cómo así? O sea, apenas con esa yo leo eso, interpreto a mi manera, me hago preguntas, digo, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿los buenos pueden ser malos? Entonces los malos no son los malos. ¿Sí? Entonces, pues hoy día no pienso lo mismo, ¿sí? Yo sé que es un revoltijo de intereses y de cosas y de personas y de valores y de todo lo que hay en la política y en diferentes ámbitos, pero leer ese grafiti en ese momento sí me hizo avanzar, yo creo que hasta el bachillerato automáticamente. Ya pasó a noveno. Sí, por haberlo leído pasé de cuarto primaria a noveno. Y ese grafiti estaba en la calle 36, en el edificio que hoy día es de la DIAN. Y estaba en cuarto primaria. Sí, en cuarto primaria. Me acuerdo de dos cosas más que me pasaron en cuarto y son importantes recordarlas. La profesora Odolinda, que por supuesto era, mi tío me escuchaba que la mencionaba y me decía Godolinda, Godo por lo de que eran conservadoras. Entonces ella un día, alguien nombró la palabra sexo y un compañero dijo sexo, hizo así los ojos y hizo sexo y hizo una expresión y a mí me causó risa la expresión de él y yo dije, ay, como él dijo sexo, pero yo me estaba riendo era de él, de lo que él dijo, de cómo él lo dijo y la profesora me escuchó a mí, entonces la profesora me cogió fue a mí. Y no, profesora, pero yo no estoy hablando de sexo, ni estoy diciendo, yo estoy diciendo es que la forma como él lo dijo fue chistosa, o sea, me pareció chistosa. Entonces la profesora me cogió entre ojos y me puso ahí de ejemplo que hay que ser maduros para las cosas. Cuando va la profesora y suelta la siguiente perla, yo si pudiera pasaría a un niño y a una niña aquí desnudos al frente del salón para mostrarles. La profesora que hace ese ejemplo y yo que de una vez empiezo a maquinar con mi imaginación, ¿cómo así? ¿Esta clase de qué es? ¿En qué se va a convertir la clase? ¿Todos desnudos? La profesora... Yo creo que empecé a torcer mi imaginación, cosa que a todos nos pasa. A
todos nos pasa. Sí, de acuerdo a la información que a uno le va llegando. Claro, claro. Mm. Y a donde voy es a que siempre es de mucha prudencia, es delicado cómo decir las cosas, dónde decir las cosas, frente a quién decir las cosas. Porque cuando la profesora se refiere a eso, dándonos a entender que es tan normal y tan natural que aceptemos y que conozcamos nuestro cuerpo, ¿sí? Que yo puedo pasar a un niño y una niña aquí al frente desnudos. Nosotros no tenemos la madurez para decir, sí, profesora, Tampoco lo dijo que así viva el ella. cuerpo humano, ¿sí? Que viva la biología, lo que Dios creó. No, uno está pensando en pelotos, ¿sí? Se le va a ver la cola. Y más uno de niño que uno va imaginando, ¿no? Claro, claro. Y lo otro que le sucedió, una fue esa, que la palabra sexo. Claro, y que venga un adulto a decirlo. Lo otro es que había una profesora que no era de mi grado, obviamente era de quinto, la profesora Aide. Esa era una profesora muy chévere. Yo creo que ella sí no era del ala conservadora, ella era de la oposición. Y ella, su cabello corto, sus gafas, fumaba en la escuela, fumaba en el patio de la escuela, iba ya a desestresarse al patio. Y, y ella hablaba duro, pero o sea no era porque hablara duro, no era que asustara ni nada, sino que era como gritona. Entonces ya yo tenía como grabado ese sonsonete y ese timbre de voz y todo, y un día me dio por imitarla. Y la imité y ella me escuchó y dijo, ¿quién me arremedó? Y de una vez mis detractores, unas niñas, esas niñas que siempre son las que se prestan para anotar al que molestan en el salón y todo eso, fue el profesor, me señalaron. Entonces me arrestaron, no, mentiras, me arrestaron, no, pero... Entonces luego la profesora Olinda me dijo, ¿qué fue lo que pasó? Dijo, yo, profesora, es que la profesora Aide dijo tal cosa y yo la remedié. Dijo, bueno, usted tiene que ir a buscar a la profesora Aide y ofrecerle una disculpa. Muy bien, buen ejemplo. O sea, la profesora hizo lo que... ella me dijo, porque eso está mal, usted no debe burlarse de las personas mayores ni nada. Y bueno, me convenció, igual si no me hubiera convencido, yo obedecía y fui y le dije a la profesora que me disculpara. Y eso pasó. Fue como lo único. Me empecé a acordar de cosas que me olvidaron. ¿Y la profesora le aceptó la disculpa bien o de todas maneras la profesora le dio cantaleta después de la disculpa? No, la profesora Bien. muy chévere, muy chévere. Ella vivía como en una onda de cierto estrés porque era muy proactiva, yo creo que era sindicalista, yo creo que por la forma como uno la escuchaba De hablar. pronto estaba la moda hippie también. Sí, sí, y ella era diferente al resto de profesoras, la profesora Aide. Oiga, Carlos, todo lo que uno vive nada más en la primaria, ¿cierto? Sí. Usted relaciona, por ejemplo, de todo lo que me está contando, uno relaciona cosas que a uno le pasaron en la vida con el grado en el que iba. O sea, por ejemplo, algo que no sucedió en la escuela, sino un día yo iba por la calle y me perdí. Yo estaba en segundo primaria. Uno lo relaciona con el grado en el que iba, porque yo siento que la mitad de la parte de la vida de uno estudiando es el colegio, la escuela donde se esté formando. Claro. O sea, que uno relaciona todo el tiempo la fecha con el grado, con la profesora. Es como si el grado académico se convirtiera en una edad. ¿Sí? ¿Usted qué edad tiene? Tercero primaria. Eso. Y uno dirá a simple vista, no, pues es un juego de palabras, usted no puede tener tercero primaria, no, pero todo lo que implica estar en tercero, lo que se vive en tercero, lo que se ve en contenidos académicos, equivalen a los 8 años. ¿Por qué? Porque a los 8 años, yo creo que sí. De pronto no lo racionaliza, o la mayoría de la gente no lo racionaliza así, pero sí implícitamente tienen grabado que quinto beso, sexto fraude, falsifiqué la firma, alguna cosa. Yo sí me adelanté, yo tercero primaria falsifiqué la firma de mi mamá. Uy, se adelantó bastante. Estaba bastante adelantada. ¿En esa misma concentración escolar había bachillerato? No. Llegaban hasta quinto. Hasta quinto. ¿Dónde estudió primero bachillerato o sexto? Bueno, ¿cómo le mencionaban? ¿Primero bachillerato o sexto? La mayoría de la gente mayor decía primero bachillerato. Yo quería decir sexto. Yo quería que ya no volver a estar en primero. Ya estuve en primero, ahora sexto. Entonces fue en el INEM. Ah, en el INEM. Sí. Colegio Público de Bucaramanga. Sí. ¿Todo el bachillerato ahí? Todo el bachillerato. ¿Qué cambio cree usted que sintió, pero así abrupto, de quinto primaria a sexto? A un colegio grande, porque creo que es un colegio grande el INEM, y que probablemente usted dijo, ¿esto es así? Cuando nosotros estábamos en la Aula Herrera, escuchábamos a las profesoras referirse a los estudiantes de la Camacho Carreño como los gamines de la Camacho. O sea, para ellas éramos los de la Aula Herrera, éramos muy decentes, éramos muy educados. Entonces, esa idea que nos llevábamos de que
en la escuela se era así, se era gamín, o se era cansón, o se era fastidioso, se era escuelíparo o escuelero. Yo dije, me deshago de eso porque ahora voy para el colegio, me voy a encontrar con gente seria, con gente madura, con gente que ahora va a ser diferente, con gente que se va a parecer a los años maravillosos. Entonces, entonces empieza sexto bachillerato, está en furor la serie Los Años Maravillosos, Kevin Arnold y toda esta gente, Paul Pfeiffer. Entonces yo digo, voy a llegar a vivir los años maravillosos al INEM, y llego el primer día de clase, abren la portería, suena el timbre y los niños que están con uniforme del INEM de sexto, porque quién más sino ellos, salen corriendo hacia el salón. Y yo digo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿esto es la escuela otra vez? ¿La escuela 2? ¿La escuela recargado? Se me hizo raro, pero dije, bueno, debe ser por la emoción. Yo me fui caminando y llegué al aula, encuentro a mis compañeros, empezamos normal, como el primer día de clase, pero al cabo de la segunda semana yo ya estaba aburrido. ¿Por qué? Porque me encontré con personas que para mi juicio eran muy inmaduras. Yo pensaba que ya por ser el bachillerato íbamos a encontrar personas con otra mentalidad, con otras prioridades, que no iban a salir a jugar al recreo, que iban a estar pensando en cosas ya como de gente grande. De pronto yo estaba equivocado, de pronto todavía faltaba vivir más etapas de niño, pero yo estaba muy como en la onda de quiero ser grande, quiero parecerme a mis tíos, quiero ir al cine, quiero manejar una moto. No, y el ideal de bachillerato se asemejaba a eso que usted esperaba, pues. Sí, sí, claro, y no lo encontré. Encontré niños cansones y niños que daban patadas y que gritaban y que le daban patadas a la puerta. Y yo, uy, no, ¿dónde me metí? Y en sexto ya empieza a tener profesores para cada materia, el profesor de ciencias, el profesor de español. Exacto, y ¿Cómo le fue con también ese? el cambio de aula. En el INEM Ah, y el se cambio de maneja, salones, cada cambio de clase era cambio de sí, salón. y en el INEM, en ese momento, al final de cada clase, había un descanso de 5 minutos y sonaba el timbre. Y eran 5 minutos sagraditos donde la gente podía salir perfectamente, tomarse algo, comerse algo, volver, ir a donde quisiera, no volver, perderse, cualquier cosa. Sí, Pero porque era bastante grande el colegio. sí, 5 minutos y luego sí el descanso largo, el de la mitad de la jornada, bueno, lo que fuera, pero ya el nivel era diferente, la exigencia era diferente, como eran exclusivos para una materia, no tenían con uno como la afinidad. Bueno, no había la misma relación permanente que había con los profesores de la escuela. Entonces era como esperar que "Uy, ahora viene tal persona con la que tenemos pendiente tal tarea y ella nos tiene entre ojos, pero ahora viene el otro que él sí es un poco más paciente y él sí nos espera y ahora viene el otro que es insoportable". Y por ese lado estuvo como aburrida la cosa. No fue difícil, no fue grave, no fue tan grave, pero sí aburrido. O sea, uno como que, ay, para esto pasé al bachillerato. Yo quería crecer, sí. Yo pensé que esto me parecía como el bachillerato de Kevin Arnold de los años maravillosos. Y usted sentía, digamos, el cambio de quinto a sexto un poco más difícil el nivel académico. Sí, más difícil. La única materia en la que recuerdo que estuve peligrando fue en matemática. Ya para el último bimestre me dieron una buena asesoría sobre las ecuaciones. Pasé, no tuve que habilitar. Mi temor era tener que habilitar alguna materia. Con los compañeros no me fue bien ¿Por qué? porque, bueno, yo tuve una característica física durante todo el toda la primaria y en el bachillerato pues continuaba. Y es que yo era muy malo para los deportes, especialmente para correr, ¿no? Y para el fútbol también. Tenía Y dos pies izquierdos. sí, claro, claro. Y yo no corría, eso en atletismo me iba terrible, nos hacían ir al estadio y en el estadio hacían una competencia y no, yo llegaba de último. Después fue que me di cuenta que era por la respiración. Yo pensaba que no, es que soy muy débil, no, es que me falta entrenar, no, es que, pero por más que lo intentara, me ahogaba, me asfixiaba. Entonces, los estudiantes ven ahí una debilidad de ese tipo y empiezan de una vez a montársela a uno. O sea, porque siempre es la ley del más fuerte, el chacho, y quienes siguen en nivel de fortaleza al lado del chacho, los secuaces, los amigos, los hombres de confianza, los escuderos, como sea, los compadres. ¿Sí? ¿Quiénes siguen después? No, los tales, y ellos andan en grupito ellos, pero ni fu ni fa. A veces a ellos le llaman los bobitos.
Y esos que los llaman los bobitos son los que más lejos llegan. Son los juiciosos, están enfocados. ¿Y quiénes siguen después de eso? No, los perdedores. O las maletas para el fútbol o para correr o algo. O sea, a él nunca se lo piden para el equipo, No, para claro. jugar. A él nunca viene la prueba física de él, vamos a reírnos. Entonces, bueno, eso pasaba. Y por otros detalles yo tenía como en ese momento como dificultades para socializar. Me acuerdo que un compañero chévere, un compañero bacano que tuve, al final él se iba de ahí para otro colegio y al final de año me dijo, Campo, le voy a dar un consejo, el próximo año, cuando llegue siendo más entrón, llegue hablándole a la gente, hable duro, entonces, para que usted vea cómo la gente va a cambiar con usted. Y a mí me dio risa, pero una risa sincera, sin malicia, ni me sentí mal por ese consejo. Me pareció, o sea, yo más que lo que él me dijo, valoré fue como, este man sí es un amigo. No lo va a aplicar, no le va a hacer caso, eso va a ser imposible, pero chévere porque usted sí me quiere. Me está diciendo algo que podría ser cierto. Pero séptimo también fue una transición particular porque cuando se acabó sexto, yo dije, creo que era el 92, año 92. Eh, yo dije, no, yo no me aguanto otro año con esos niños, con unos pelados. No, empezó el otro año, yo llegué el primer día, creo que no aguanté más de un día, no me salí, no me retiré, me fui para la coordinación. Buenas, ¿será que por la jornada de la tarde hay un cupito? Y dice, ¿a usted quiere cambiar para por la tarde? Sí, ¿y por qué? No me acuerdo qué argumento di, pero eso fue una cosa sencilla. Y me dicen, me llaman a otro estudiante que está ahí y le dicen, usted es muy de buenas, usted queriendo pasar para la mañana y vea este y se quiere pasar para por la tarde. Listo, hicieron el cambio. Y yo me fui, ni me despedí del salón. Ni le consultó a su mamá. No, no. Llegué a la casa a las 10 de la mañana, 10:30, y ¿qué pasó? Me ¿Qué hace cambié de aquí? jornada. Y entonces ahorita me toca irme almorzado porque entro por la tarde. Sí, Pero le resultó súper bien. sí. Entonces me fui para la jornada de la tarde ese mismo día. Luego ya después me encontré por allá los compañeros que, Campos, ¿qué pasó? Que usted se salió y qué tal. Yo sí, ¿por qué no? Es que cometí el error de llegar a ese nuevo salón contando por qué me había salido. De una vez para los demás fue, débil, no aguantó, se aburrió, no corre, aquí con otro la va a llevar. Y llego por la tarde, llego al pasillo de séptimo, al segundo piso, yo, vamos a ver si están los grandes. Y llego al salón equivocado. O sea, me mandaron para un salón y me meto a ese. Y en ese salón la mayoría eran mujeres y en ese salón había cierta, bueno, ambiente normal, por la edad, había cierta patanería, esas cosas. El hecho es que luego llega una nota, Campos, usted no es para este salón, usted es para el 711. Entonces me fui yo caminando por el pasillo y me meto a otro salón que tampoco era. Entonces el 711 estaba al otro extremo del pasillo donde primero entré. El 711 que estaba al otro extremo del salón donde yo primero entré, que la mayoría eran mujeres, el 711 la mayoría eran hombres, ¿sí? Y llego allá y no sé, tal vez subconscientemente premeditado, yo no me senté con los hombres, yo me hice en el grupo de las mujeres al final, ¿sí? O sea, de una vez empecé a hacer el bicho raro, sin querer queriendo. Estaba el bully y andaba con sus guardaespaldas y todo. Estaban las muchachas. Luego empezó un tráfico de pornografía entre ese salón y el primer salón al que yo entré, donde la mayoría eran mujeres. O sea, ese salón que era el 7-9 era la versión femenina del 7-11 y el 7-11 era la versión masculina del 7-9. Y se pasaban revistas pornográficas, las abrían ahí, las miraban, yo miraba, ¿sí? Entonces también empezó a descubrir ese mundo. Y en ese salón habían así esos casos, habían personas, cleptómanas, personas, había un amigo, no voy a decir su apellido, pero digo amigo porque es un pelado especial. Él un día me buscó y me dijo, Campos, lo que pasa es que yo, por tomar del pelo, yo le robé a usted su reloj del bolso, pero yo se lo voy a devolver. él temía que la ley lo alcanzara, que la justicia. Entonces, por favor, no vaya a decir que fue un malentendido. Porque cuántas situaciones. Y bueno, digamos, en el INEM hizo todo el bachillerato, Sí. ¿sí? ¿Todo el bachillerato estuvo en la jornada de la tarde? No,
séptimo estuve en la tarde, me fue muy bien académicamente. Octavo, que ya elegimos la vocacional, estuve en la mañana. De ahí para allá, todo en esa vocacional industrial, bachiller industrial, noveno en la tarde, décimo en la mañana y undécimo, el año de los años, en la tarde. ¿Y pero Decía mi quién mamá decidía que, el cambio? decía mi mamá que en la tarde estudiaban los vagos. ¿Quién decidía el cambio? No, eso ya estaba establecido. Ah, Eso como ya un estaba año en la establecido. mañana, un año en la tarde. Sí, sí. Y en el bachillerato, ¿en algún momento usted perteneció a algún grupo del colegio, como para representar al colegio? Deportes, música, danzas. En décimo y undécimo fue un señor, un muchacho que tenía nuestra misma edad, pero se hacía pasar, no, no se hacía pasar, él parecía mayor, parecía mayor. Él fue a dar unas clases de teatro y creó un grupo de teatro. Nosotros nos vinculamos con las personas que andaba. Realmente no eran todos. O sea, de un salón salían por ahí dos personas que se acercaban a teatro. A nadie más le llamaba la atención. Y con ese grupo hicimos unas obras ahí en el colegio y también afuera en un programa que en ese momento la alcaldía tenía que se llamaba Barrio Cultura. Fuimos a Morro Rico, hicimos una obra de teatro. Ese día por cosas de la vida conocimos, vimos una banda de rock. Había ahí un mechudo que tocaba y cantaba y ese mechudo era Edson Belandia. Pero cuando eso, él no era Edson Belandia, el que El que ahora el que conocemos. conocemos. La banda se llamaba Santa Cruz. Y nosotros ahí es que pogueando con Santa Cruz ahí en Morro Rico y hasta autógrafo le pedimos. ¿Y en bachillerato ya sabía, o en undécimo ya sabía qué estudiar en la universidad o no estaba en la mente estudiar más? No, yo por ahí le había escuchado a un vecino que cuando empezó el bachillerato lo conocí, pero él era mayor, él tenía discos de vinilo y me ha prestado unos discos para que escuchara tal en la casa. Yo había escuchado en esa época que él se había metido a estudiar comunicación social. Entonces yo quizá por imitación, por admiración, yo oiga, me suena esa carrera, me gusta. ¿Y usted sabía en ese momento que los que conocíamos como periodistas habían estudiado comunicación social o no relacionaba la comunicación social con el periodismo? No, yo lo relacionaba era con la música, o sea, con ser DJ de radio, eh, productor radial, algo Ya. así. Lo único que tenía claro en ese momento era que quería tener una banda de rock y yo tocaba la guitarra. O sea, llevaba poquitos años, como 3 con la guitarra, muy aplicado. Había empezado como en décimo y ya décimo, undécimo y luego el primer año de fuera del colegio estaba con la guitarra y compraba libros y trataba de aprender. ¿Cómo se llama la banda? Un amigo le puso nombre, es que Hurto, Hurto. sí, y se vino al servicio militar y ahí se acabó el sueño de la música Ni de la carrera. y de la carrera. Primero fue el servicio Sí, ahí militar. fue cuando salí y la decisión era estudiar filosofía. ¿Cuántos años estuvo en el servicio militar? Un año, en esa época se prestaba solo un año. Un año. ¿Y cuando salió del servicio militar estudió filosofía? Sí, los últimos días de servicio militar que le dan a uno lo que se llama puerta franca, que ustedes lo dejan salir y ir a hacer sus diligencias y volver al batallón a dormir, o sea, usted no se va a escapar. Salí en uno de esos permisos y cuando iba entrando estaba un capitán, entonces era capitán, hoy día no sé qué será, el capitán Bonilla, y me llamó y me dijo, porque yo me le presenté, llegué y me presenté, buenas, mi capitán, me presento, vengo de tal, y él le dijo a los otros soldados que eran de una antigüedad menor que la mía, dijo, miren, eso sí es milicia, me mantiene el protocolo hasta los últimos días antes de irse. Entonces él por hacer más me dijo, ¿qué quiere estudiar usted? Y yo le digo, filosofía. Y lo digo en ese tono porque así me imagino que me escucharon. Dice, ay, no, o sea, ese fue el chiste. Chiste para él como, no, qué desilusión, váyase. Yo, ¿Y estudió completa la carrera de filosofía? no, ¿Por qué? porque pasaron cosas, algunas lamentables, otras, bueno, cosas que tienen que ver como con vacíos emocionales, vacíos familiares. Entonces descuidé el estudio en sí, me fui más por el lado cultural, como quiero escribir poesía y nos pusimos a escribir poesía y vamos a hacer recitales de poesía. Creamos un grupo de teatro que solamente tuvo una obra, la presentamos 2 veces, pero cuando fue la primera presentación fue muy buena, a la gente le gustó,
nos aplaudieron, nos ovacionaron, nos entrevistaron Nos para aclamaron. un medio, sí, o sea, nos dieron a entender que sigan haciéndolo, Muy va buenos. muy bien, sí, pero realmente a lo que uno se matricula en la universidad, que es a estudiar y sacar adelante una carrera, no, en eso no me estaba yendo bien, ¿no? A eso no fui, prácticamente. Entonces, se empezó a convertir eso en tiempo perdido. A mí me pasaba mucho algo que cuando yo metía filosofía, escuchaba decir, eso no sirve para nada, eso no sirve para nada, eso es perder el tiempo, no va a terminar en nada. Mi papá, pues que nunca vivió conmigo ni nada, pero cuando dio su aporte de opinión también dijo lo mismo. Y yo, no, pero este man, o sea, nunca me apoyó en nada y ahora que le cuento me viene a decir eso. Hasta que llegó un día que yo le dije a mi mamá, ¿se acuerda cuando ustedes me decían que la filosofía no servía para nada? Y que no? Le dije, tenían razón, vea, se cumplió. O sea, no les estaba diciendo yo, por culpa de ustedes decirme eso, no salí con nada, pero hay algo de cierto en eso, ¿no? Así se vivió, así se hizo. A otras personas no les pasa eso, pero yo lo que quiero decir es, y lo dije hace un momento, la persona que está a cargo, el papá, el profesor, el acudiente, debe medir lo que dice, debe medirlo para saber cómo decirlo y dónde y cuándo decirlo, porque la misma frase que a unos los despierta, a otros los apabulla. A una persona, sí, el hecho de que le digan, eh, muévase bobo, O usted no sirve para nada. sí, sí, exacto. Entonces, por ahí pasaron esas cosas como con filosofía, pero ahí la historia no termina ahí. Yo estuve fuera de la universidad como unos 2 años y luego que conseguí un trabajo donde me iba muy bien y era muy feliz, que fue en Cinemark, dije, bueno, puedo acomodar los horarios, puedo retomar, puedo volver a terminar ese tercer semestre que no terminé y seguir con la carrera porque pues yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer algo y ahora más que nunca soy consciente, bueno, antes de eso yo pasé por diferentes trabajos, pasé por una fábrica donde sudaba todo el tiempo desde que uno se sentaba en esa máquina y todo eso es valioso, todo eso fue un aporte, eso fue gracias a un vecino que trabajaba en la fábrica y me ayudó a entrar allá y eso fueron cosas muy positivas que en su momento parecían que duras y difíciles, pero fueron hasta que llegué al momento donde trabajaba en Cinemark y dije, ahora sí estoy en el trabajo de mis sueños y puedo ir a la universidad nuevamente. Y ya no voy como antes, con lo del bus, sino ahora voy con mi plata que me estoy ganando, con la ropa que me estoy comprando y obviamente a valorar las clases porque ya no voy a ser poeta ni voy a ser teatrero, ¿sí? Ya no me junto con hechos, no mentiras, ya no voy a irme a ciertos lugares, al bosque, ¿sí? A buscar el arte donde no lo hay, ¿sí? Entonces entré y me fue bien ese semestre, pero por la cuestión laboral de Cinemark me tocaba cancelar materias. Entonces con las 2 materias que me quedaban me iba muy bien. El semestre, el promedio en 4.3, 4.5 creo que llegué, y el siguiente semestre. Entonces uno ¿qué es lo que aspira? Pues hacer su carrera bien, pero sobre todo yo que iba colgado de tiempo, salir pronto. O sea, mientras más créditos pueda matricular. Entonces matriculaba 4 materias y me tocaba cancelar 2. Entonces luego ya dije, no, pues esto como que no tiene sentido porque así hice cuentas y me terminaba graduando creo que en el 2013. ¿Cuántos años duraría estudiando? Como unos, aparte de los que ya había estudiado, Mm, como unos 6, así a ese ritmo. Eh, iba camino a la universidad a cancelar ya de forma definitiva porque ya era la cancelación definitiva, porque ya era la tercera cancelación. Yo antes había cancelado por motivos de salud. Yo me tuve que retirar porque tuve unos episodios delicados y no pude seguir. Entonces yo me encontré un amigo en el colectivo que él también estudiaba filosofía y el man un bacán. Eh, el man Elkin me dijo, ¿y qué? ¿Para dónde va? Yo para la vida. ¿A qué? Ah, ¿tiene clase? Le dije, no, al contrario, voy a cancelar. ¿Por qué? Le expliqué y me dijo, le voy a decir una cosa, mi papá me enseñó que uno, la competencia que tiene en la vida, la carrera que tiene en la vida, es contra cualquier cosa, contra cualquier obstáculo, contra uno mismo, pero nunca contra el tiempo. O sea, no deje de hacer algo por el tiempo. Y yo de una vez me puse a pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? Y fui, cancelé y después me arrepentí. Después llegué a Cinemark contando que ya no estudio, ya soy 100% para ustedes, soy el empleado, el superempleado. ¿Sí? Y luego va un día de eso, va uno de esos jefes, que son jefes a nivel nacional,
y que viajan y que son, o sea, la persona como de autoridad y cierto temor cuando pisan el teatro, porque llegó tal persona y van y revisen todo, revisen los baños, revisen cómo estamos de surtido, porque hoy pueden rodar cabezas, ¿sí? Así, tal cual, o sea, si él va a un sanitario y falta jabón, todos los que están en turno se van. Bueno, el señor, no digamos el nombre, digamos las iniciales, SS, eh, él conmigo tenía buena relación, porque cuando hacían reuniones y él venía de visita y todo, pues a mí me fue muy bien, yo fui muy buen empleado y buen compañero, tuve buenos compañeros, pero yo a él le doy la noticia, me salí de la universidad y eso, y decía, no, es que el tiempo no me permitía, y ahora voy a ser el mejor proyeccionista. Y me dijo, no, vuelva a estudiar. El mismo jefe. Sí, entonces yo como que cometí un error. Como que la embarré. Sí, como que la embarré. Como que me están dando a entender que así no es. Que así no es y que aquí no es tampoco. Porque en Cinemark los jefes, pues obviamente tenían que tener un nivel de formación de tecnólogo en adelante. ¿Sí? Los coordinadores. Entonces cualquiera de nosotros que estuviera trabajando como acomodador o como proyeccionista o como taquillero o como en la cafetería, estuviera estudiando, ya terminó, sí, presentes a ver si queda una vacante, usted es promovido a coordinador. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo en Cinemark? Entonces yo ya tenía la competencia para no ser nunca coordinador. Tenía la Cumplía todo para no ser para coordinador. no serlo. Y yo pensaba que al contrario era más importante ser un buen proyeccionista. Estuve, creo que 3 años, año y medio como acomodador y año y medio como proyeccionista, algo así. Y como proyeccionista fue cuando me enamoré por completo del cine, de las películas, armándolas, desarmándolas, agregándole la publicidad, películas en 35 milímetros. Pasaron una serie de chascos que los vivimos, los disfrutamos, salimos bien librados. Ya al final no salí bien librado y por eso fue que salí de Cinemark, en unos chascos en proyección. ¿Un error en proyección? Sí, pero lo que más disfruté fue que empecé a comprar películas, colecciones de películas, pero también libros, y me los llevaba para allá, para la sala de proyección, y desde que todo estuviera funcionando bien, el tiempo estuviera bien, no me colgara en tiempo, hiciera las rondas por los proyectores correspondientes, me sentaba a leer. Y también empecé a escribir una historia que nunca terminé, que yo la quería llevar al audiovisual. Se llamaba Necrópolis. Eso. Pero no se hizo ese audiovisual nunca. Y entonces empecé a leer libros de Andrés Caicedo sobre el cine, otras novelas de él mismo, libros sobre cine de los cuales no tenía casi ni idea yo qué era lo que estaba leyendo. Un libro que era una tesis doctoral de un colombiano sobre génesis y sentido de la narración fílmica, pero yo trataba más o menos de entender, libros sobre planimetría, y ese fue como un regalo académico que tuve en Cinemark, habiendo sacrificado el estudio de filosofía. ¿Y al fin estudió comunicación social? Sí. Primero hice el ciclo tecnológico en ITAE. Ah, bueno, primero fue producción de radio y televisión. Radio y televisión. Cuando yo tenía una curiosidad, y es que cuando yo ingreso a dirigir esta carrera, porque yo dirigí esa carrera de producción de radio y televisión, me causaba curiosidad que existiera una carrera que se llamara producción de radio. O sea, yo no sabía que había algo para estudiar, para usted ser productor radial, ¿sí? O sea, como yo decía, eso lo aprenden, ¿sí? Como aprende uno, como yo aprendí empíricamente la producción audiovisual en formato VHS. Pero me llamaba la atención cuando llegué a trabajar en la universidad. Primero trabajé en la Manuela Beltrán como coordinadora académica. Trabajando ahí me doy cuenta de que en ITAE, la institución que estaba dentro de la Manuela, tenía producción de radio. Y decía, hay una carrera que se llama producción de radio. Le pasó eso, también se sorprendió de que existiera una carrera así. Sí, lo que pasa es que semestres antes de yo tomar la decisión de entrar, mi mamá me ha mencionado, y fue precisamente el día que le dije, ustedes tenían razón, la filosofía no me iba a servir para nada, yo no era para nada, triunfaron, se cumplió el augurio de ustedes. Mi mamá me dijo, baby, ¿por qué no se mete a estudiar en ITAE? Allá hay una carrera de radio y televisión. Y yo dije, sí, me suena, me gusta eso, puede ser, pero yo inmediatamente no me inscribí. Donde yo me hubiera inscrito, hubiera estudiado con Diego Arocha. No mentiras, donde yo me hubiera inscrito, hubiera, claro, porque ellos son de esa promoción. O con Juan Harvey, o no sé con quiénes. Quizá hubiera llegado yo en la época en la que dicen que no habían equipos y que todos se veían fotocopias y eso. Bueno, no sé, pero yo no entré de una vez. Yo después me fui para el llano a trabajar y luego regresé, luego me puse a trabajar de
de mensajero y de mesero. Y después entré a una empresa, Koala, y el trabajo era medio tiempo. Y ahí sí fue donde dije, puedo estudiar en INTAE, porque era medio tiempo con todo legal, prestaciones de ley y todo. Era de mensajero y entonces ahí sí fue donde pude entrar a radio. Fue cuando pude entrar a esta carrera. Bueno, yo como conozco ese proceso de Carlos, ese sí lo conozco. Todo lo anterior no conocía nada. Carlos estudió esta tecnología, producción de radio y televisión, ¿sí? Y sé también, porque lo conocí en su proceso, que se destacó en producción radial. Sí. Yo siento, Carlos, que usted se enamoró de la radio y encontró en la radio, por fin, ese espacio que tanto buscaba en la vida. Sí, y en el sonido. Y en el sonido. Porque la radio empalmo con el sonido, que digamos que la radio está incluida ahí en la producción sonora. Pero sí, claro, porque desde el primer semestre a mí me empezó a ir bien en radio. Y empezaron los ejercicios y me iba bien. Y yo escribía los libretos para mis amigos, compañeros del equipo. Ellos lo hacían muy bien, o sea, llevamos una buena relación. Otro compañero que era más diestro para la parte técnica, para manejar la consola, él se encargaba de eso. Entonces, hacíamos un buen ensamble, eh, pero yo llevaba el liderazgo en cuanto a las ideas, en cuanto a la creación. Y el profesor nada más me miraba y me decía, no crean que van a inventar nada nuevo. En la radio ya todo está inventado. Y yo decía, ¿será un elogio o será...? Pues de pronto... ¿Me está ofendiendo o me está halagando? De pronto él notaba que ya la trayectoria que uno llevaba como oyente, ahora venía a verse reflejada en lo que uno proponía. ¿Sí? O sea, este man como que está haciendo propuestas de programas que ya he escuchado. Claro, y eso es lo que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Pero de todas maneras era algo positivo. Y de ahí para allá, pues ya me metí lo más que pude con el sonido, no solamente con la radio, sino el sonido para el audiovisual. Vino un diplomado, el primer diplomado que se dictó en la UNAP sobre producción sonora para cine, que lo dictaron personas obviamente de Bogotá, de otras ciudades, que llevan sus años haciendo sonido directo para cine y mezcla, postproducción. Vino un argentino, Diego Gat, creo. Y ese fue el seminario del diplomado de iniciación. O sea, de ahí salieron sonidistas como Diego Villar, Nicolás Flores también estuvo. O sea, las personas del medio audiovisual de Bucaramanga saben de quiénes estoy hablando y de verdad que esto es un hito en la historia porque es que antes de eso prácticamente no había tanta... Bueno, por el lado de la carrera de la UNAP, de pronto sí, pero por otros lados académicos, otras instituciones, no había... Y no la hay, de pronto no la hay tanta, pero bueno, tuvimos ese privilegio y desde ahí arrancó la carrera como sonidista de varias personas. Carlos, durante la carrera, digamos, cuando uno hace una carrera universitaria, uno participa de eventos, se inscribe en competencias. ¿Usted participó en alguna competencia y ganó algo durante la carrera? Sí, en ITAE, en los premios Pro Talento que se hacían cada semestre, unos premios que daban el reconocimiento a los mejores trabajos semestrales. Gané en los 4 semestres que se veía radio, gané en los 4. Y en el que no gané, que fue en tercero, la crónica que les menciono, y eso fue por un error mío, porque no, mío y del profesor, yo no sé, yo no escribí mi producto. Y el profesor me dijo, ¿por qué no me pasó? Usted manda la crónica, usted gana. Entonces lo que sí hicieron fue darme una mención especial por esa crónica. Carlos, bueno, luego ya para avanzar, Carlos luego de eso es profesor, ¿sí? De producción de radio, de diseño sonoro, y yo conozco a Carlos casi en el último semestre de su carrera de radio, y fue donde me di cuenta, porque eso era evidente, el talento que Carlos siempre tuvo en radio. Yo lo conocía hasta en radio, ¿sí? Yo no conocí como parte de su trayectoria como el diseño sonoro, pero luego Carlos quería ser profesor. Sí. Y de los requisitos en una universidad es tener un título profesional y o con especialización o maestría. Carlos era tecnólogo en radio y televisión, pero me acuerdo que siempre destacaba. Yo no sé, Carlos, cómo hizo un día para arriesgarse, porque tomó el riesgo de decirme, yo quiero ser profesor, ¿qué tengo que hacer? Cuéntanos la experiencia, porque casi no me acuerdo hasta ahí. Sí, lo que pasa es que cuando yo estaba estudiando la tecnología en ITAE, yo me daba cuenta de los profesores
de su rol y de su vida. Yo veía que descargaban el maletín ahí en la mesa, ponían el cafecito en la mesa, empezaban a hablar con energía. Yo estudiaba en la noche, ¿no? Entonces en la noche, hasta para los mismos profesores, tienen que hacer un esfuerzo adicional. Y yo veía eso y veía que eh, eso de lo que ellos hablaban, aparte de que era muy chévere y me llamaba la atención, ellos tenían el poder de entregarlo, como todo profesor, a su manera, con las palabras adecuadas, con el tono adecuado o inadecuado, motivar a los estudiantes. Entonces yo decía, uy, yo quiero tener ese poder. O sea, yo quiero también transmitir eso. Y no solamente quiero, yo me siento capaz. Porque aquí donde yo estoy estudiando, yo estaba estudiando ya mayor, ya grandecito, ya casi a los 30 o a los 30 años. Estaba con compañeros menores. Claro, en la noche también había gente grande, gente también de mi edad, alguien incluso un poco mayor, pero pero yo decía, pero tampoco es gratis todas las películas que uno se ha visto, los libros que me leí en Cinemark mientras trabajaba. Yo también tengo mis bases. Obviamente vine aquí para aprender más, pero eso que quiero aprender, por ejemplo, esto que el profesor está diciendo, yo lo diría de otra manera. Pero cuando me toque mi turno, no me refiero a que el profesor lo esté haciendo mal y lo va a sabotear la clase y le va a decir que así no se dicta. No. Entonces, un respeto por la docencia que nació para mí justo en ese momento, viéndolos a ellos, inspirado en ellos, en la mayoría, todos no. Todo es imposible, ¿no? Pero entonces lo siguiente que yo dije es, yo quiero ser profesor y quiero arrancar por esa institución, o sea, tener la oportunidad. Yo sé que lo voy a hacer bien, yo sé que me voy a formar aún más para poder hacerlo bien, o sea, ser autodidacta al máximo. Mejor dicho, todo lo que sea necesario, pero había una limitante que me acuerdo, y creo que alguna vez se lo mencioné a usted. Yo dije, lo que me limita es cuando me toque escribir en el tablero y no sepa si esta palabra lleva C o lleva S. Hasta ahí se destempla la banda. ¿Cómo va a ser profesor? Si no, entonces yo tenía como ese temorcito. Pero no sé, dije, pero no, pues eso se aprende, tengo que aprenderlo, no se puede. Pero más allá de eso, me olvidaba de ese temor y decía, no, quiero ser profesor. Entonces empecé a notar que había la posibilidad. Llegó Juan Harvey, que era también egresado de ahí, creo que él fue el primer profesor no profesional, también tecnólogo. Antes de él creo que estuvo Diego Arocha, que él sí era profesional, entonces tenía el requisito cumplido de nivel de formación. Y yo vamos a ver si me pasa como a Juan Harvey y también puedo entrar siendo tecnólogo, porque yo sé que el compromiso es complementar el ciclo y debo empezar a homologar y ser comunicador social. Entonces, pues, se me hizo el milagro. Claro, con la colaboración, con la ayuda de personas para que yo estuviera allá y con también la buena energía de compañeros que luego tuve como compañeros profesores, o sea, que ya era su estudiante y dicen, bacano, sí, usted es buen profesor, usted va a ser buen profesor, o sea, quiero que usted esté. Uno de esos era Sebastián Sánchez, quería. ¿Usted recuerda el momento en que fue a mi oficina a decirme que quiero ser profesor? Sí, me acuerdo que antes habíamos hablado por los pasillos, porque usted aún no era directora del programa, pero era coordinadora. Pero usted estaba hablando, no sé por qué motivo estábamos hablando de la situación de radio y televisión. El anterior coordinador, el anterior director se había ido, había como una crisis ya institucional ahí en la carrera, y usted no sé si ya se estaba perfilando para algo, y recuerdo que llegamos a un acuerdo los dos, y es que a esa carrera le faltaba alguien que le pusiera amor. Entonces hubo un intercambio de miradas donde como que nos dijimos mutuamente como sí, yo soy esa persona, o sea, usted era esa persona y gracias por decírmelo y si ya usted me lo dijo, me da esa confianza de que vamos a ver qué pasa. Entonces cuando ya yo luego la visité y le digo quiero el profesor, ya tenía esa confianza ganada. Entonces ya lo que venía era que Mónica siendo directora me diera el palancazo, que no fue fácil. ¿Usted cómo se sintió durante el tiempo de profesor? Profesor por primera vez. Por primera vez. Porque es que hay profesores que llegan a ser profesores universitarios, pero ya pasaron por ser profesores de colegio. Entré algo nervioso, porque yo venía a estar trabajando en el laboratorio de radio y televisión. Entonces yo decía, bueno, pues ellos ya me han visto ahí, pero a otros no les va a gustar, otros van a decir, pues sí, es el mismo, pasó normal, pero otros van a decir, pero ¿qué hace ahí? Y otros que no me han visto ahí y me vieron fue en la aula van a decir, pero ¿qué hace ahí? O sea, esos temores son normales porque uno va a desempeñar el rol del que sabe. Y no solamente del que sabe el oficio, sino también del que sabe cómo enseñarlo, del que se para al frente porque sabe. Hay estudiantes que no le perdonan a usted que no sepa un poquito.
En mi caso, ese fue uno de los temas que más me presionaban y a la vez me motivaban a aprender, y es, yo tengo que saber un poco más porque yo soy el que les voy a enseñar, y de lo que yo no sepa, por lo menos les tengo que saber responder. Una buena respuesta es algo que o deje claro que yo no sé y no tengo por qué saberlo todo, pero que lo voy a averiguar, o le doy la vuelta al asunto. Redondear un poco. Sí, le doy la vuelta al asunto y más bien los invito a que pregunten otra cosa. Es decir, a que no tanto a que cambien la pregunta, ni mucho menos decir siguiente pregunta, sino, sino a que, bueno, eso que usted está planteando es chévere, pero miremoslo por este otro lado. O sea, ¿por qué lo pregunta? Ah, porque entonces ahí ya puede uno darse cuenta que el estudiante lo que quería saber era otra cosa diferente a lo que está diciendo, y me salvé. O si no, definitivamente decirle al estudiante, no lo sé, ni idea. En alguna ocasión algún estudiante le dijo así con toda sinceridad, profe, gracias porque con usted sí aprendí. Sí, sí, claro. ¿Y cómo se sintió? Uy, muy bien, muy bien. Me sentía como victorioso en medio de una batalla que no ha terminado. O sea, como que usted sentía con eso que la batalla se alargaba más, ¿sí? Pero no, uy, se alarga más y sí alcanzaré, no. Tengo más fuerza para seguir librando la batalla más tiempo. Porque era una motivación muy grande, porque uno ya por dentro siente que está haciendo las cosas bien cuando las está haciendo bien. Eh, Sabe que las puede y las tiene que mejorar porque pues imposible que crea que ya alcanzó el máximo de conocimiento, ahí sí estaría en el lugar equivocado como profesor. Y necesita que los que están bajo su mando, no mentira, los que están bajo su dirección, también se motiven a querer aprender. Entonces es material suficiente para que ellos avancen, y quienes se lo hacen saber lo motivan a que usted siga haciéndolo, y quienes no se lo hacen saber, usted se involucra un poco más para saber ellos por qué están tan callados. No es que necesite que me elogien, sino venga, están desinteresados con la materia o algo, entonces de qué manera les explico a ellos. Y uno nunca alcanza a abarcar la totalidad del salón ni de lo que quiere. En todos los intereses. No, pero con 2 o 3 que lleguen en tiempo extra clase a querer aprender un poco más, y que usted empiece ya a soltarles un poco más allá de lo que el programa permite. No es que el programa restrinja, sino que el tiempo no permite. Entonces usted dice, no, pues lo estamos haciendo bien porque ellos son una prueba. Y sí, son una muestra. Para 30 estudiantes vienen 3, es un porcentaje normal. Sí, no sé qué porcentaje, acuérdate que las matemáticas no es lo mío, pero No, pero Carlos, yo me acuerdo, o sea, y hoy quiero resaltar también porque me acuerdo perfectamente de las veces en que estudiantes entraron a mi oficina a decirme, y Mónica, gracias, por fin tenemos un profesor de radio buenísimo, ¿sí? Y yo quiero preguntarle, porque en este momento no es profesor, ¿cierto? no. Pero usted quiere continuar siendo docente. He sido tallerista de unos semilleros de creación cinematográfica que se hacen con unas comunidades rurales. La hace la productora Señal Sur, de un egresado de ITAE, Rosenberg Entonces Camacho. no se ha alejado tampoco como de la docencia. No me he alejado. He estado en varios de esos talleres. La Escuela de Cine de la Bellecera, que uno de los líderes es Edson Belandia. Allá hemos también estado enseñando sonido y otras cosas que van más allá del sonido, pero que necesariamente surgen en medio de la discusión cinematográfica, como el montaje, bueno, aportes que uno le hace a los estudiantes, pero principalmente el sonido, pero siempre con esa responsabilidad que tanto las personas del campo que aceptaron el llamado del semillero, como las personas de ahí de la comunidad de cabecera de Piedecuesta, que es donde está la biblioteca La Bellecera, aprendan o se empapen, así sea mínimo, o se puedan ubicar conceptualmente en qué es lo que hace un sonidista, y cuál es el proceso de la producción sonora para ver, que está detrás de una película, un programa de televisión que ellos ven todos los días. Esa responsabilidad de decir, por aquí pasan, y mientras pasen por acá yo soy responsable de que reciban lo mejor que conozco de ese mundo, para que les sirva en ese mundo en el que ustedes se van a mover, que no es el mismo que el que yo les estoy entregando. Carlos, ¿y cómo se sintió hoy haciendo este recorrido de vida escolar? Muy bien. ¿Se acordó de cosas que no me acordaban? Claro, incluso cosas que se quedan por fuera, pero muy bien porque es como una terapia. Yo le decía antes de comenzar, una terapia, ojalá no termine yo ahí desmayado, pero no. Yo creo que me voy antes, al contrario, erguido, me voy a parar con más motivación para seguir viviendo la vida, porque es importante que uno haga estos procesos, y uno muchas veces los omite, los aplaza, o sea, no los aplaza, los evade.
Cree que los olvida también. Cree que los olvida y son importantes para seguir. No es vivir del pasado, es resignificar, es agradecer, es hacer justicia, así sea con la imaginación, hacer justicia, quitar lo que uno pensaba que era, elogiarse uno mismo, lo que hizo. Por ejemplo, algo que a mí me pasó en kinder, no, en primero, cuando repetí primero en la tarde, que me olvidó contarle, fue que hubo 2 izadas de bandera, que iba a izar bandera, pero no pude izar bandera. ¿Por qué? En el primero, cuando estuvo la profesora que mencioné, que era de la tercera edad, que ya era abuelita y que era Elvinia, ya era yo la persona, fueron a pedir la lista de los nombres de los niños que izaban bandera, ya yo, Carlos Campos, se fue a la lista, y ese mismo día, más tardecito, hablé duro, o me reí, o hice alteo, o hice algo, que la profesora dijo, ya no iza bandera. Y yo me acuerdo que fui y me senté allá en un montículo que había así de cemento, y me senté ahí como el hombre pensando, pero era el hombre llorando. Yo no lloraba, lloraba por dentro, estaba todo triste. Y llegó mi abuelita a recogerme, y yo, ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué está así? ¿Qué tal? Y yo, no, es que iba a izar bandera, pero ya no hizo bandera. Y me fui. Yo no con la ganas de izar bandera. Y cuando llegó la profesora luego que la reemplazó, que era bien rígida, bien estricta, que hablaba fuerte, me sacaron a izar bandera con un grupo de niños de diferentes salones, pero en ese momento tenían la mala costumbre de que todos, o sea, los nominados para izar bandera competían en una rifa, porque los botones con la bandera de Colombia o la cintica tricolor eran contados. Eran contados, eran Sí. 5 por decir algo, y habían 10. Entonces la presión, los nervios, estar en medio de todos ellos y escuchar la frase, diga un número del 1 al 10. Yo no entendí qué es del 1 al 10. O sea, yo no entendía que eso era una secuencia de que estuvieran comprendida entre el 1 y el 10. Ya me dijeron, diga un número del 1 al 10 y hay que ir perdido. Yo no sé, yo me sé los números, pero no me sé los números del 1 al 10. Y entonces tampoco hizo bandera. No hice bandera. Y había un niño al lado, esos niños avivatos, esos niños que son entrones, que son diferentes a mí. Y me decía, el chamo, porque en esa época decía mucho chamo, diga el 3, diga el 3. Y preciso, era el 3. Y yo no lo hice. Porque yo, o sea, la confusión, un número del 1 al 10, y un desconocido me dice, diga el 3, diga el 3. Y cayó el 3 y no. Y dice así, yo le dije que era el 3. Ay, no, Carlos. Mire, terminamos con una buena anécdota de primero a primaria cuando ya hemos terminado todo el recorrido. Carlos, ¿usted tiene este libro? Claro que sí. ¿Lo ha leído? No. ¿No lo ha leído? No. ¿Pero ya lo empezó? No. No lo hice. Lo destapé. Listo. Entonces, resulta que en la página 295, yo he hecho un ejercicio desde hace un tiempo hacia acá, y es sorprenderme por palabras que yo pensaba que no existían, ¿sí? Y resulta que sí, como por ejemplo, no lo voy a decir, pero por ejemplo, a veces y a veces, ¿sí? A veces de adverbio de tiempo, a veces, y a veces como una sola palabra y cosas así. Entonces yo decía, ¿y qué tal que sí exista esa palabra? Y yo me pongo a buscar en el diccionario y resulta que sí, y ahí es donde yo empiezo a hacer videos, etc. En esta página está dedicada a ese tipo de palabras que uno dice, pero así se escribe. Voy a mostrarle una, ¿sí? No puede ver qué significa y simplemente me dice qué cree que significa esa palabra. Es como me pasó a mí, o sea, cuando yo la encontré, yo decía, pero ¿en serio esta palabra? La palabra es esta. Había sin H, con V y con tilde en la I. ¿Qué se le ocurre? Había sin H y con tilde en la I. Y con V. Algo de aves. De avícola. Yo también, yo le voy a hacer un llamado a la Real Academia de la Lengua para que en ese verbo aviar incluya uno de los significados con algo de aviación, con algo de aves, porque así estaba yo. O sea, cuando yo vi esa palabra, yo dije, tiene que ser algo de aves. O pensé también de aviones, ¿sí? ¿Usted se acuerda cuando estábamos pequeños y la mamá nos decía, preparen el avío? Sí. ¿Qué era preparar qué? Como una lonchera. Sí, como una lonchera, unas onces para llevar al paseo. Sí. Pero resulta que existe el verbo aviar y dentro de esos significados, preparar o disponer alimentos. O sea, la palabra avío que nos decían viene de un verbo que es aviar, que es preparar ese alimento. Nuevo aprendizaje.
Página Pero solo aplica 295. para esa comida pequeña, no, digamos, no para el almuerzo ni para... Eso, no, solo Mm. para, sí, para la, ¿cómo le llamamos? Media mañana, onces, Entonces yo lonchera. podría decir, voy a ver qué avío para llevar esta tarde, ¿no? Eso, sí, 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 voy a ver Voy a ver qué qué avío. avío Ajá, para llevar cuando vaya a jugar exactamente, fútbol. exactamente, verbo aviar. Bueno, yo no voy a jugar Así, fútbol, pero así. sí. Carlos, ¿cómo estamos de ortografía? Eh, yo creo que regular. ¿Cómo se llama este podcast? Saquen una hoja. ¿Está preparado para sacar la hojita? Así se llama, ¿cierto? Sí, saquen una hojita. Saquen una hojita, pero más asusta. Más, Claro, más. una hojita. Se le escucha ahí la ironía de la profesora. Una hojita, saquen una Si la hojita. profesora estaba brava, saquen una hojita. Sí, Si estaban molestando, saquen una hojita. sí. Yo no estoy brava ni usted está molestando, pero lo voy a hacer sacar una hojita. Por eso, a continuación, usted va a observar unas preguntas de ortografía que vamos a ver en la pantalla y usted las va a responder. Tiene 30 segundos para responder cada pregunta. ¿Listo? Claro que tiene un tiempo de reflexión y de explicación, por supuesto, porque tampoco. ¿Cómo cree que le va a ir? Regular. Esa es una respuesta muy sincera. Vamos entonces con la primera pregunta de este examen de ortografía. Escoja la expresión correcta. Ex primer ministro, ex primer ministro, ex primer ministro o ex primer ministro. A ver. Sí, a ver, si yo digo primer ministro, son dos palabras separadas. Ahora vamos a hablar del ex primer ministro, pero así no se pronuncia. Se dice el ex primer ministro. Yo diría que la A. Porque ex primer ministro, no. Ex primer ministro, no. Ex primer, no. Sería como exprimir al ministro. No sé, me arriesgo por la A. Carlos, esta pregunta me la hicieron el año pasado porque un medio de comunicación escrito sacó una noticia y la gente cayó encima diciendo, eso está mal escrito, ¿sí? Y empieza la gente a consultarme acerca de esta expresión. ¿Puedo cambiar de respuesta? ¿Sí? Es que no sé, estoy entre la A y la D. Porque si se dice primer ministro y es separado. Espéreme y la termino Ok. y de pronto va a volver a cambiar. Y resulta que para mí y de todo lo que yo ya había enseñado de ortografía, porque yo digo a la gente, yo voy como en el 20% de la ortografía y la gente me dice, uy, no, entonces yo estoy en 1%, pero es que cada vez que yo me encuentro con algo con lo que yo me sorprendo, yo digo, ¿cómo así? Yo no lo sabía. El prefijo ex va pegado a la palabra, ¿sí? Como expresidente, exnovia, aunque ya no están juntos, la palabra sí va junta. Entonces, para mí la lógica me decía, debe ser pegadito. Pero resulta que a esto se lo conoce como una expresión pluriverbal, porque son dos palabras, primer y ministro, que no se pueden separar, porque ex primer qué. Entonces, este medio de comunicación escrito puso ex primer ministro en 3 palabras. Y la mayoría dijimos, eso está mal escrito. Ya usted me dijo que está entre la A y la D. Veamos la respuesta correcta. O sea que sí es así. Sí es Claro, separado. y a mí me sorprendió, porque yo decía, pero ¿por qué 3? Ya luego me voy a revisar y decía, esto es una expresión pluriverbal, ¿sí? ¿Por qué se le llama pluriverbal? Por aquello de que primer no puede existir sin ministro y ministro sin primer. Es toda una expresión que como no se escribe en una sola palabra, sino separadas, no se puede pegar ex a una sola palabra. Pero si hablamos de expresidente, sí va pegado ex. Exactamente. No es pluriverbal. No es pluriverbal. Entonces, esto como a mí me parece un súper aprendizaje porque yo no lo sabía. Es que no recuerdo si fue este año que lo aprendí o el año pasado. A mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Y voy a poner esa pregunta a Carlos. Qué pena con Carlos, que yo sé la complejidad de este tipo de pregunta, pero es que aquí aprendemos todo, No, ¿cierto? a mí es fabuloso a saberlo. Yo, Buenísimo. lástima que me vaya a olvidar, pero lo bueno es que o sea, en este momento estoy viendo algo que a simple vista parece absurdo. Pero Sí. si así es, y después de recibir la explicación, es lo más interesante. Sí. Segunda pregunta. Escoja la palabra correcta. Exorbitante. Usted es muy lógico. Yo esta palabra la aprendí por la lógica. Tener en cuenta qué significa el prefijo ex y el resto de la palabra. Yo me inclino por, bueno, exorbitante no, el que la C.
La D, que es exorbitante, creo que no va con V. Estamos entre la A y la B. Y ahí el tema es la H. Yo creo que la he escrito mal toda mi vida con H. Exorbitante. Pero órbita, no lleva H. Entonces, me voy por la B. Se va por la B porque le sacó muy buena lógica, pero me acaba de decir que la ha escrito mal, ¿no? O sea, si la he escrito con H, y es que a mí me suena, no sé dónde la he Es visto. que a con uno H. le suena la E, o sea, a uno le suena la X con una vocal al lado, uno la relaciona con H, como exhalar. ¿Cuál es la respuesta? Última palabra. La B. ¿Cuál es la respuesta? La B. Bueno, por lo menos una. Bien. Y esa es la respuesta, la explicación que dio Carlos. Exorbitante es como fuera de órbita, ¿sí? Esa es la explicación, no tiene más explicación, porque orbitante es de órbita. Uy, qué bien que no dije la A. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la conjugación del verbo satisfacer para la primera persona, o sea, yo, en tiempo futuro? A ver. Satisficiré. No. Eso ni siquiera se oye bien. Yo satisfaceré tus deseos. Yo satisfaceré tus deseos. La mayoría nos inclinamos por eso, pero eso está mal. Satisfaré. Satisfagaré. Esa es muy rara y puede que sea esa. Pagaré. Satisfizo. Es en pasado. Me satisfizo, ¿verdad? Me satisfacerá. Me satisfará. Voy por la C. Por la C. Última palabra, veamos la respuesta correcta. Satisfaceré. Wow. Bien, Carlos. Satisfaré. Satisfaré porque resulta que, aunque parece un verbo muy difícil de conjugar, el verbo satisfacer, incluso lo expliqué una vez en la universidad donde trabajamos juntos, el verbo satisfacer se conjuga tal cual el verbo hacer. En presente yo hago, yo satisfago. En futuro yo haré, yo satisfaré. En pasado yo hice, yo satisfice. Esa sí creo que no me va a olvidar. Listo. Siguiente pregunta. Cuando le pregunté por qué llegaba siempre tarde, dijo que porque vivía lejos. Este es de fácil. Mentiras. Cuando le pregunté por qué, ese es el por qué de pregunta. Entonces es la A, ¿por qué? Siempre tarde, dijo que vivía lejos. ¿Por qué de argumento o de respuesta? La A. Última palabra. Voy a revisar las demás. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? La D. Ese por qué. ¿Por qué? Pues haga la pronunciación. En la A, ¿cómo suena ese por qué? El segundo por qué de la A. En la A. ¿Por qué? No, dijo que por qué vivía lejos, no. Entonces la A. Última palabra. Sí, ¿por qué y por qué? Veamos la respuesta correcta. A mí me dan nervios. Carlos está sufriendo. Muy bien, Carlos, veamos 3 de 4. O sea, vamos pasando, raspando. ¿Bien? Bien. Última pregunta. Tengo un absceso en la encía. Listo. Tengo un la encía. Acceso, la D, no, porque no es de acceder. ¿Cierto? ¿Cierto? Quiere que le sople. Absceso, no, así nadie lo pronuncia. La B y la D no son. Ahora, estamos entre absceso y absceso con S o con C. Ahí sí me corcho, porque no sé cómo se escribe, si con C o con S. Descartando la B y la D, ¿no? No es acceso, no es absceso, es absceso, o será absceso. ¿Será que toda la vida he escuchado mal a los odontólogos? Eso que mi tío es odontólogo y mi prima también. No, yo recuerdo que pronunciaban absceso. A veces las palabras no las pronunciamos como se escriben, ¿no? Por la dificultad. Entonces la B. Absceso. Bueno, me voy por la B porque si es cualquiera de las dos, la A y la C, entre C o S, me da lo mismo
jugar a la suerte porque no estoy seguro si es con C o con S. Entonces me voy por la B, perdón, si es la A o la C. ¿Sí? No sé si es con C o con S. Entonces me voy por la B porque me suena más a que eso es lo que el odontólogo quiere decir, porque es un término más especializado, solo que el paciente que tiene el absceso escucha mal. Veamos la respuesta correcta. El ruido de la fresa no lo deja escuchar. Absceso. Esa palabra a mí me parece muy difícil, ¿cierto? Primero casi no la Absceso. usábamos, porque sí la escuchamos, o sea, un odontólogo dice que tiene un absceso, pero uno nunca ha tenido la necesidad de escribirla en alguna parte como para hacer la Absceso. relación de cómo se escribe. Carlos, 4 de 5. Y el ex primer ministro, creo que ya me grabó. 3 palabras. Ex primer ministro. Exorbitante sin H intermedia. Absceso en las encías. ¿Por qué de pregunta y por qué de respuesta? ¿Y la otra cuál era? Y exorbitante, si fuera de órbita. Carlos, gracias por habernos acompañado hoy en el podcast. Saquen una hojita. Gracias, Mónica, por invitarme. Qué honor, qué privilegio, qué chévere estar aquí. Compartir, pasé un momento muy agradable. ¿Cómo se sintió? No, pues como desconectado del resto de mi realidad de todos los días, de la cotidianidad. Un buen plan para vacaciones, teniendo en cuenta que ahora que lo estamos grabando, estamos en diciembre. Qué chévere, ¿verdad? Que muy bonito. Parece que fuera viernes. Diciembre parece viernes. Bueno, yo le quiero agradecer a Carlos por haber aceptado la invitación al podcast. Sabía yo y tengo toda la certeza de que cada conversación con Carlos es un disfrute total. Se le pasa uno tiempo volando y bueno, que ojalá se repitan otros encuentros, no solamente académicos, sino también de disfrute, de tertulia. Diciembre, de tertulia, por ejemplo. Entonces, bueno, Carlos, gracias de verdad por estar acá hoy en el podcast. Mi admiración también para siempre y agradecimiento por ser la persona que has sido hasta el momento. Gracias, Mónica, por invitarme, pero también por todo lo que le enseña a uno y todo lo que le está enseñando a la gente a través de videos que uno se encuentra en cualquier momento y aprende algo nuevo, le sirve. Uno lo estaba buscando y se lo encontró en la red, o lo que encuentra en el libro, por su amistad también, por todo, en fin. Por existir, Mónica, en general, para no entrar en detalles. Gracias, Carlos, y con ustedes nos vemos en un nuevo episodio en el podcast Saquen una hojita. Chao, chao.